Ok, primeramente dándole gracias a Dios por el hecho de estar vivo y dándole gracias a todos ustedes para compartir los conocimientos y dándole gracias al comité organizador y ya dentro de 15 minutos salimos de esta nevera, que gracias a todos por aguantar hasta lo último. Bueno, este es el Hospital Pediátrico Luisa Cáceres Arizmendi, nuestra casa formadora de la mitad de los neumopediatras que están en este salón, y es un ADN Cotton Hospital en todos lados de Venezuela y fuera de la frontera estamos siempre presentes. Rehabilitación respiratoria, proceso obstructivo y restrictivo. Los músculos respiratorios se encargan de la dinámica pulmonar. La tráquea es un sistema de conducción del aire. Los bronquios se ramifican hasta llegar a los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso. Ahí tenemos un esquema donde está la entrada por las fosas nasales, pasa por el sistema de conducción la tráquea, llegan a los pulmones, al final se ramifican, hace el intercambio gaseoso. Ahí tenemos el diafragma, los pulmones, la pleura. Esa es la mecánica respiratoria. La fisioterapia respiratoria, según la CEPAR, que es la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica, es el arte de aplicar unas técnicas físicas basadas en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria y para tratar de estabilizar las alteraciones que afectan al sistema torácico pulmonar. Cuando tenemos delante a un enfermo respiratorio, tenemos que diferenciar la patología restrictiva u obstructiva, ya que en función del diagnóstico, nuestro protocolo de actuación será diferente. Las patologías restrictivas son provocadas por procesos que limitan la expansión pulmonar, produciendo una reducción real del volumen de aire inspirado, como sucede en el fibrotórax, las enfermedades neuromusculares, la cifosis y la escoliosis. Procesos restrictivos. La enfermedad restrictiva puede clasificarte en varios subgrupos dependiendo de la localización del proceso patológico. Estos subgrupos se dividen en trastornos pulmonares restrictivos intrínsecos y trastornos pulmonares extrínsecos. La clasificación de enfermedad pulmonar restrictiva, los intrínsecos, fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad pulmonar intersticial, sarcoidosis, neumoconiosis, y los extrínsecos, obesidad, miastenia gravis y escoliosis. Como ven en el esquema que están a su lado izquierdo, las enfermedades restrictivas están las musculoesqueléticas, las neuromusculares, las pleurales, las propiamente del intersticio, lo que habla del parenquima pulmonar, y la parte alveolar. Aquí tenemos varios esquemas: ejercicios aeróbicos, caminata libre, caminadora o bicicleta estática, reeducación costal, expansiones torácicas o costopulmonares y una ventilación dirigida, espirometría incentiva, incentivador volumétrico o triflow. Entrenamiento específico de la musculatura respiratoria y en las causas de los síndromes neuromusculares, como lo comentó la doctora María Eugenia García, tenemos soporte ventilatorio y ventilación mecánica no invasiva de modo CPAP y modo BiPAP. En los anales del sistema sanitario de Navarra, ellos hacen unas recomendaciones para la rehabilitación respiratoria extrahospitalaria en pacientes con COVID-19 persistente o el famoso long COVID, como es lo que está ahorita de moda. El tratamiento de las secuelas respiratorias en fase ambulatoria de esta reciente enfermedad es un campo especializado y parece oportuno ofrecer una serie de recomendaciones prácticas de rehabilitación cardiorrespiratoria que ayuden a todos los profesionales implicados en la tarea de tratar este tipo de secuela una vez superada la fase hospitalaria. Aquí están las diferencias técnicas que comentan ellos en este estudio, donde están
los ejercicios de respiración profunda, que en plena pandemia del COVID-19 a mí me dio muy buenos resultados. De hecho, que mi estadística en este bloque de pacientes de COVID, rehabilité 100 pacientes solamente con 4 decesos en mi estadística, que tuve un alto porcentaje de beneficio con ese tipo de pacientes. Incentivadores volumétricos, EDIP, AMBU o COASIS, que también la doctora María Eugenia lo comentó, técnicas de expiraciones lentas, el EDGOL, dispositivos de PIC, drenaje autógeno, drenaje autógeno modificado, el CAR, técnicas expiratorias forzadas, tos dirigida y asistida, y técnicas instrumentales de drenaje, como el COVOSIT o el IPB o BPPI, que son útiles para pacientes con patología previa restrictiva, aclaramiento mucociliar del árbol bronquial periférico, y el BES, que es el chaleco percutor, que mi experiencia me dice que el BES es usado con pacientes con fibrosis quística, pero casi todos los pacientes que tienen fibrosis quística tienen unas bronquiectasias. ¿Cuál fue mi experiencia con todos los chalecos BEP en los pacientes que yo pude hacer rehabilitación aquí en Venezuela? Que esos chalecos percutores hacían neumotórax, porque los movimientos vibratorios hacen que rompan las bulas y eran desfavorables para los pacientes. Esa fue, estoy hablando muy personalmente, pues. O sea, ese es mi paciente, esa es mi experiencia con los chalecos BEP. Aquí hay diferentes técnicas que aplicamos en el hospital, sobre todo con pacientes, ahí vemos a su lado derecho, pacientes caminatas con el drenaje pleural, porque si tienes un problema pleural, un paciente restrictivo, importantísimo, la caminata, la deambulación, para que empezar ese sistema cardiorrespiratorio a activarlo. Los ejercicios son para mejorar la pleura, cuando son problemas pleurales, y manejos de hemibloqueos corporales y hemibloqueos mecánicos. Otro estudio dice que la ventilación mecánica no invasiva en enfermedades restrictivas. Varias enfermedades de la caja torácica pueden evolucionar con insuficiencia respiratoria, siendo la cifoescoliosis y la secuela de tuberculosis la que más afectan la función pulmonar. Hay otros trastornos como las enfermedades neuromusculares, enfermedades de la columna vertebral, anormalidades del tejido conectivo y las secuelas de la toracosplastia. La ventilación con presión BiPAP o binivelada es la técnica por elección. ¿Por qué? Porque le vamos a dar presión de soporte. Siempre tenemos que tener una diferencia de más o menos 4 centímetros de agua entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria para evitar el colapso pulmonar y mantener esa permeabilidad. Por eso es una presión de soporte. El incremento de la ventilación alveolar y la obtención de un patrón ventilatorio eficaz durante el periodo en el que el paciente se encuentre en soporte ventilatorio explica la corrección de las anormalidades del intercambio gaseoso durante el tiempo en que éste se mantenga conectado en el soporte ventilatorio no invasivo. Procesos obstructivos. La enfermedad pulmonar obstructiva se caracteriza por una limitación del flujo aéreo expiratorio debido a un daño en el interior de la vía aérea. En la expiración, el aire se encuentra con mayor resistencia producida por la obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias. Generalmente es ocasionada por moco espeso y secreciones pulmonares. Los síntomas más comunes en los pacientes que sufren este tipo de enfermedad son aumento de las secreciones, tos y dificultad para respirar, sobre todo en situaciones donde se hacen esfuerzos físicos. Patrones obstructivos secretorios, tenemos el EBOB, bronquitis crónica, neumonía, asma, bronquiolitis y atelectasia. Patologías obstructivas hipersecretoras, tenemos fibrosis quística y bronquiectasia no FQ. Técnicas de patrones obstructivos por ondas de choque, vibración y percusión manual. Ahí tenemos un percutor manual que es una mascarilla de insuflación de rehabilitación. Se obstruye, se tapa la parte de la conexión y hace las veces de un percutor manual.
En el lado contrario tenemos un percutor eléctrico. En la parte de abajo tenemos los instrumentos de oscilación variante, que es la capela, el shaker y el flute. Por efecto de gravedad, todas las técnicas tenemos que aplicarlas. En fenómenos obstructivos no hay una técnica única y la panacea. Si todas las técnicas tenemos que combinarlas, pero el drenaje postural, hay muchos estudios que dicen que están a favor y están en contra del drenaje postural. Yo, muy personalmente, discúlpenme el yoísmo, pero a mí me ha resultado súper excelente todas las técnicas aplicadas más drenaje postural. ¿Por qué? Porque dreno desde las bases del pulmón hasta los vértices pulmonares y hago todo el cleaning pulmonar. Ahí está, por efecto de la gravedad, el drenaje postural. Ahí están los diferentes tipos de técnicas de drenaje postural. La más importante para las patologías hipersecretoras, FQ, es el Trendelenburg, que es donde la posición cefálica está por debajo de la base del pulmón. Esa es la más importante para todas las patologías hipersecretoras. Haces nebuloterapia, haces técnicas de oscilación, pero la técnica de la oscilación la haces con ese drenaje, Trendelenburg. Por variaciones de flujo aéreo, reeducación de la tos provocada o dirigido, aumento del flujo expiratorio, AFE, ciclo activo de técnicas expiratorias, TEF, drenaje autógeno, el EDGOL, que es una expiración lenta total con la glotis abierta de cúbito lateral para drenar desde las porciones más distales al bronquio principal y ahí ser evacuado. El LRP, expiración lenta y prolongada, y ejercicios de débito inspiratorio controlado y técnicas de hipersuflación manual o a través de un ambú. Más que todo para los pacientes, esto es otra cosita, cuando le hacen resección de alguno de los lóbulos y vemos que en 48 horas no ha evolucionado y el paciente todavía está, o sea, que no quiere hacer una expansión pulmonar, aplicamos técnica de ambú y hago que se vuelva a hacer una reexpansión pulmonar al lóbulo que quedó sano. Separata de la CEPAR, reavaliación respiratoria, del arte a la evidencia. La eficacia de la rehabilitación respiratoria se ha constatado no únicamente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también en otras enfermedades respiratorias que no son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La rehabilitación respiratoria es una intervención con un gran impacto en mejorar la disnea, la capacidad del esfuerzo y la calidad de vida relacionada con la salud, con un alto nivel de evidencia y de recomendación. Los programas de rehabilitación respiratoria deben incluir fundamentalmente el entrenamiento muscular, asociando el entrenamiento de extremidades superiores e inferiores, combinando el entrenamiento de fuerza con el de resistencia con una evidencia 1A, la educación centrada en el conocimiento de la enfermedad, por eso esto es muy importante, a alocución con los pacientes con fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística tenemos que decirle que es una enfermedad que es para toda la vida. Por lo tanto, el entrenamiento y la rehabilitación respiratoria para ello es fundamental y es para toda la vida. Teniendo el conocimiento de la patología, tenemos la mejor adicción a la terapia respiratoria. Y con una evidencia 1B y la fisioterapia respiratoria con una evidencia de 1B. Fisioterapia respiratoria, evidencia A, B, dependiendo de las enfermedades, técnicas de reeducación respiratoria, técnicas de drenaje de secreciones, técnicas de relajación. Un punto clave es que cualquier programa de rehabilitación respiratoria precisa de una evaluación muy cuidadosa y de una prescripción personalizada realizada por el equipo de rehabilitación, médico neumonólogo rehabilitador y el fisioterapeuta. El padre de la fisioterapia respiratoria nos dejó este bello mensaje, a pesar de, primero, todos los paisajes que tenemos nosotros en esta gran Venezuela, que gracias a Dios somos venezolanos y vivimos en el mejor país del mundo, donde
estamos favorecidos por el clima, a pesar de que estamos ahorita metidos un poquito en la nevera, pero tenemos playa, nieve, arena y todo lo más bello paisaje de Venezuela. Al igual que la medicina, la fisioterapia es una ciencia que se aplica con arte. Whipostube. Y por último, y para terminar, enseñarás a volar, pero no volarás tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado la Madre Teresa del Calcuta. Muchas gracias por su atención.